Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Son las 8:40, tal como lo había adelantado Mávila Huertas. Hemos recibido aquí al gerente general de la Compañía Peruana de Investigación de la Opinión y de Mercados, CPI, señor Omar Castro, que ha venido a presentarnos una encuesta a nivel nacional realizada en el terreno hasta el viernes pasado sobre el estado de la opinión pública frente a las elecciones nacionales de abril y junio, pero también las elecciones regionales y municipales de octubre del próximo año. Señor Omar Castro, muy buenos días, gracias por estar acá. Muy buenos días, Mávila, Fernando, gracias por la invitación. Desde la última vez que usted nos presentó una encuesta, acá el hecho saltante es que los niveles de aprobación de la señora presidenta Dina Boluarte han bajado aún más de lo ya poco que tenía por entonces, puesto que ahora se ubica su apoyo a nivel nacional, según ustedes, en 2,4% de la población. Y esta cifra global de 2,4 en algunos lugares es cero, particularmente en el área rural del mundo de la Sierra Central y Sur. Y el otro hecho interesante respecto de este 2,4 es que el apoyo por parte de las mujeres es casi la mitad que el que ofrecen los hombres. Explíquenos, por favor, esta doble realidad, su descenso hasta niveles de sótano, el 2,4%, y la diferencia casi del doble de desaprobación entre las mujeres. Bueno, es correcto. Ella, la presidenta, en esta oportunidad tiene una aprobación de 2,4%. Este es un campo que hemos hecho en la última semana. Hemos terminado el viernes 23 de mayo el campo. Y lo que se está confirmando es realmente una tendencia a una desaprobación cada vez creciente de parte de la gestión de la presidenta. Y respecto al tema de las mujeres que comentabas, Fernando, recordarás, lo hablamos hace algunos minutos, que cuando presentamos una segunda encuesta, cuando ella asume el poder, había una expectativa mayor por parte de las mujeres respecto a lo que podía ser Dina Boluarte como la primera presidenta mujer del país. Cuando la expectativa es normalmente mayor, es más grande, las caídas y las decepciones también lo son. Eso explicaría de alguna manera que las mujeres esperaban quizás de ella un comportamiento, una gestión totalmente diferente respecto a ellas, y esto no ha sido así. Y este es de alguna manera el castigo a la gestión. Cuando uno analiza qué pasó para que se mantenga la tendencia, porque, a ver, hemos conocido noticias como, por ejemplo, el de la pobreza monetaria, que se ha destacado mucho, ¿no? Y se dice que se ha reducido, en efecto, ha crecido la de Lima, lo hemos conversado incluso con representantes de Arellano aquí en el programa, y también del IPE, creo que con ustedes también. Sí. Sin embargo, ¿qué podría haber ocurrido en este último mes, de pronto, para que tenga este resultado que, como Fernando decía, llega al sótano ya de una aprobación? Porque se puede identificar, por ejemplo, lo ocurrido en Patás, la muerte de estos 13 trabajadores. Al día siguiente de ello, es decir, el lunes, después de que se confirmara que habían muerto, trasciende la información, aparece la información del incremento de sueldo de la presidencia. Correcto, sí. Y luego están también las solicitudes para viajar, los permisos que pide ante el Congreso. ¿Pudo el archivamiento del caso Rolex de pronto en el Congreso? Es muy reciente para estar considerado, eso ha sido hace solamente un par de días, pero ¿estamos en esa línea de análisis? ¿Es correcto lo que estamos diciendo, que estos hechos podrían haber contribuido? ¿O qué más han detectado de acuerdo, Mávila, ustedes? con todo esto, además del desgaste del gabinete anterior, ¿no? Del premier anterior, ¿no? Los cuestionamientos que han habido constantemente por parte de la prensa a ciertos sectores ministeriales en los cuales no se han tomado acción inmediata. La creciente sensación de inseguridad por parte de la población y medidas que se han tomado y que no han tenido los resultados esperados, ¿no? Lo último que hemos visto en esta semana, los chalecos, imponerle a las motos. Claro, los chalecos reflectantes y que el fin de semana hemos visto que se ha vuelto viral. Es decir, correcto, se había comentado al respecto y se había dicho que era una medida. Estos asaltos en moto con personas que están usando los chalecos. Podía servir como coartada para el delincuente que clonaba o se copiaba el número de placa y se lo colocaba atrás, porque no hay un mecanismo que garantice que nadie más se puede bordar ese número de placa o inscribirlo en la parte posterior del chaleco, ¿correcto? Pero, ¿qué otra cosa? Hay cosas que se hacen mal, y creo que lo has descrito de manera correcta, de manera muy bien explicado. Y también
creo que todos consideramos que la gestión debe estar haciendo cosas. Todas las gestiones hacen cosas, bien, mal, pero esta gestión no comunica tampoco. Es muy mala comunicando desde el inicio y ha tomado una decisión también de no comunicar, porque la presidenta no se enfrenta o no responde a los cuestionamientos de la prensa y no tiene la oportunidad tampoco de decir lo que se podría estar haciendo, considerado para ellos quizás de manera eficiente. Entonces hay un alejamiento total de la población y una forma de comunicar pésima por parte de la gestión. De acuerdo. Por otra parte, hay también un estudio sobre la opinión pública respecto del Parlamento. Sí. Y los resultados Las bancadas. de las bancadas. Y los resultados no son mejores, son también bastante desaprobatorios en general, pero usted ha pedido opinión sobre cuál es aquella que decepciona más. Y muy por encima del resto aparece la bancada de Fuerza Popular, es decir, la bancada fujimorista, que tiene un nivel de desaprobación que creo que se acerca al doble de la que es segunda, ¿no? Es correcto. Pero La pregunta es fuerte, Fernando. La pregunta es cuál es para usted el partido o bancada más ineficiente y corrupta. ¿Y por qué nosotros consignamos en la pregunta el término corrupta? Porque cuando hemos preguntado reiteradamente a la población por qué descalifica el Congreso, le hemos hecho esta pregunta porque ya sabemos los niveles a los que se llega, el principal atributo de descalificación al Congreso es la corrupción, en más del 60%. Las personas, la población, tiene en la mente, tiene la idea de que las bancadas responden a intereses particulares y que existe mucha corrupción en el Parlamento. Por eso va la pregunta directamente a esto. Y las respuestas es, el 37.8% de la población piensa que Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, es el partido más ineficiente y corrupto. 37%, más del doble de la número 2, que nada menos que la de Perú Libre. Que es el partido de alguna manera que ganó las elecciones en la última elección general, ¿no? Perú Libre de Vladimir Cerrón con 17.9% y de ahí viene Alianza para el Progreso de César Acuña con 12%. Que entre los tres tienen un bolsón importante. Entre los tres es más del 50% del país que está opinando que son las tres bancadas más ineficientes y más corruptas. En el caso del partido de Alianza para el Progreso, es quizás el resultado el porqué de este resultado responde a que Alianza para el Progreso tiene muchos gobiernos locales, tiene regiones, ¿no? Entonces la gente ya está calificando de alguna manera no solo las bancadas, sino al partido, lo que hay detrás. Y existe también una idea de la población de que es el partido de César Acuña el que está blindando de alguna manera a esta gestión de Dina Boluarte. Hay una especie de alianza o complicidad, como se quiera ver, ¿no? Los tres grupos parlamentarios con peor nivel de aprobación son los tres de los cuatro que están en la mesa electiva. Es cierto. Fuerza Popular, APP y Perú Libre. No aparece Avanza País ni para bien ni para mal, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, después de estos tres, aparece Acción Popular y se nombra a su actual presidente Julio Chávez. Sí, aparece Acción Popular, quizás producto de lo que vino desde hace algún tiempo de los niños, ¿no? Y todos estos cuestionamientos que hubieron en la bancada y los problemas internos también que existen en la bancada y en el partido que son de cierto conocimiento de la población. Permítanos hacer una pausa, por favor, y después queremos hablar sobre otros temas que han sido auscultados en su encuesta, en particular uno que es positivo, ¿no? Que es la expectativa que hay respecto de la elección por la Municipalidad de Lima. No, porque hay varios candidatos que aparecen que aparentemente tienen mucho más apoyo que las bancadas parlamentarias y que los dirigentes del Ejecutivo. Vamos a hacer una pausa amable y retomamos nuestra conversación con Omar Castro, gerente general de CPI. En 93 estamos conversando con el gerente general de CPI, que viene a presentarnos una encuesta a nivel nacional hecha hasta el viernes pasado, es decir, con sentimientos y opiniones frescas de los ciudadanos interrogados. Y estamos hablando de la percepción de las bancadas parlamentarias, de lejos, aquella que tiene la peor percepción por ineficiencia y corrupta, y es la bancada de Fuerza Popular con 37%, seguida con menos de la mitad, pero de todas maneras es 17% Perú Libre, y en tercer lugar a APP de César Acuña. Después viene Acción Popular y finalmente en sexto lugar, pero con una desaprobación relativamente pequeña, 0.7, Rafael López Aliaga, cuya bancada es Renovación Popular, ¿no? Sí, bueno.
Esta es la calificación que hace la población respecto al comportamiento de las bancadas, pero recordemos que la desaprobación al Congreso, y que hemos visto varias veces acá en general, es muy alta, ¿no? Pasaba el 90% de la desaprobación. Claro, Y va esto casi con la de la presidenta. sí va casi con la de la Va presidenta. casi. Lo que estamos presentando hoy día respecto a la presidencia, al Ejecutivo, sí es bastante fuerte. Es lo más grande en números y en indicadores que hemos logrado ver. O sea, no llegar al 3% de aprobación es una cifra que preocupa finalmente, porque si hablamos incluso del margen de error, podríamos estar hablando o hacia 5 o hacia 0, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, eso lo que está demostrando es que existe no solo una desaprobación, sino una desconfianza y quizás una desesperanza por parte de la población respecto a lo que pueda pasar en este último año de gestión también. Claro, ya está un cierto rechazo, ¿no? Sí, bastante. Es decir, rechazo. no es que no importe, es que ya hay un rechazo y de pronto la actitud de la presidenta de no atender entrevistas, que los ministros salgan justificando que ella no da entrevistas y que solamente se limite a estas alocuciones que tiende cuando inaugura un colegio, cuando participa de un evento público y donde suele ser muy confrontacional, ¿no? También le abre frentes. Sí. O sea, sin duda alguien que pónganme cero, que reta, entonces la gente dice, bueno, te vamos a poner cero. Sí, yo no sé quién le ha explicado que ponerle 0 a la presidenta es decir que ni frío ni caliente, porque dice póngame 0 y nos vamos a penales. O sea, esa interpretación de las encuestas o de Sí. de la aprobación que pueda tener la gente de ella es increíble. Y al respecto a lo que decías del rechazo, hay que poner bastante énfasis en esto porque ahora que vamos a analizar las intenciones de voto tanto a nivel nacional como para Lima, entramos y vamos a entrar en un periodo electoral, ya estamos en un periodo electoral, en una campaña política nuevamente, pero que no debería terminar siendo como las anteriores, donde lo que gana, finalmente no gana un candidato. El que gana es el que tiene menos rechazo, ¿no? O, como dicen algunos, no se ganan elecciones en el país, sino se pierden elecciones en el país. Lo último que hemos visto en las elecciones generales es que el antivoto, ¿no? Y el rechazo a una candidata, concretamente Keiko Fujimori es la que ha hecho, que ganen candidatos que se han enfrentado a ellas de distintas tendencias, de distintas ideologías. Y vamos a enfrentarnos a un proceso en el cual lo que tenemos que seguir analizando siempre nosotros de manera extraña es qué tanto antivoto tiene, ¿no? Qué tanto rechazo tienen los candidatos. Ahora, hay una pregunta que es clave ahí, que ¿quién es responsable de la falta de éxito en la lucha contra la criminalidad? De lejos es el gobierno de Dina Boluarte con 64%, seguido con 13% por el Congreso. Es decir, entre las dos instituciones políticas hay 78%. Y muy por debajo viene la policía, los jueces y los fiscales. Sí. En ese orden, policía, fiscales, jueces. Sí, en el Es decir, caso- pero Disculpe, Fernando, en el caso de la policía es claro, porque si bien es cierto, la policía depende del Ministerio del Interior y del Ejecutivo, habíamos visto acá resultados de investigaciones donde la gente, la población, confiaba en la policía, pero la población entendía que, si bien es cierto, también hay una parte de la población que entiende que hay una parte de la policía que entra en temas de corrupción, no es esta percepción mayoritariamente, entendía que la policía carecía de herramientas y de elementos que le permitiesen enfrentar de manera más eficiente la lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero es claro acá que casi el 65% de la población manifiesta que la culpa, la responsabilidad total de la inseguridad en el país es del Ejecutivo, es de la De Presidenta cara del Gobierno. a las elecciones del próximo año, también preocupa que haya un nivel de confianza relativo en el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, confía mucho un 3.6%. Confía algo el 44.7%. No confía nada 48.1%. La mitad del país. La mitad del país. ¿No? Esta es una encuesta totalmente representativa del país y un 48.1% manifiesta que no confía en nada en la labor que pueda desempeñar el Jurado Nacional de Elecciones en las próximas elecciones. otro punto es cómo se ubica políticamente la gente encuestada por usted. De lejos, la mayor parte, 34%, es decir, 4 veces más que cualquier otra, se sienten de centro. Y luego derecha moderada, 22%, izquierda moderada, 8%. Es decir, ahí tenemos 64% entre moderación y centro, mientras que los extremos tanto de izquierda como de derecha resultan limitados. Y allí ver detalles, ¿no? Porque siempre se dice de que, por ejemplo, la sierra, centro y sur del país es radicalmente de izquierda o se inclina mucho más a la izquierda y solo un 16.1% manifiesta
tener una tendencia de izquierda moderada y el 33.2% en el sur del país manifiesta ser de centro. ¿Qué es lo que puede estar diciendo la población en este caso de manera clara? Que quiere un gobierno responsable, mucho más responsable, ¿no? Ojalá. Sin tanto ir a los no quiere extremos de tanta derecha e izquierda. confrontación. Es correcto. Ojalá, señor Castro, que tenga una lectura adecuada de lo que nuestros compatriotas esperan y que quien sea que gane sepa leer bien las expectativas que hay en nuestro país para no equivocarse una vez más. Hemos visto también intención de voto de voto nacional. Esta vez siempre hemos presentado acá de manera espontánea los resultados y esta vez a partir de esas respuestas espontáneas hemos hecho un tarjetero, hemos puesto los nombres de todos los candidatos que de alguna manera están definidos porque tenemos 11 agrupaciones políticas, 43 partidos inscritos, 43 agrupaciones inscritas, pero 11 que de alguna manera tienen diversos candidatos. Y en esta primera intención de voto con tarjetero nos aparece Martín Vizcarra de Perú Primero con 15.1, Keiko Fujimori con 10.3, Rafael López Aliaga con 8.4, Carlos Álvarez con 6.9, Hernández Soto con 5.2, Alfonso López Chauz con 3.3, Verónica Mendoza con 3%, Antauro Humala con 2.3, César Acuña con 1.8, Philly Butters con 1.6, Fernando Olivera con 0.8, igual que Jorge del Castillo, Roberto Quiabra con 0.6, bueno, y ahí otros candidatos. ¿Por qué considerar en este caso a Antauro Humala, que tiene un partido que por la Corte Suprema el partido hace la inscripción... O Vizcarra que está inhabilitado. O Vizcarra que está inhabilitado. En el caso de Vizcarra, porque de todas maneras el partido está inscrito. Y las respuestas en el tarjetero también consignaban el nombre de otros y la gente da los nombres. Entonces los consignamos de alguna manera porque esto no es una cédula de votación ni un simulacro de algunos votación. quieren votar por el señor Ataucusi, pese a que ha muerto y no ha resucitado, ¿no? Y en el caso de Lima, sí la pregunta ha sido, y con nombres de manera espontánea, y aparece el señor Carlos Bruce primero con 13.9%, después Renzo Reyardo con 9.5%, Francis Allison con 7.6% y Alberto Tejada con 6.8% como intención de voto, ¿no? Una primera aproximación. Muchísimas gracias, Omar Castro. Gracias por esta primicia que es traernos su encuesta hecha en el terreno hasta el viernes pasado, la primera que hace en los últimos meses, que nos da luces sobre las tendencias de la opinión pública a medida que se acerca el periodo electoral en nuestro país. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la confianza. Gracias. Son las 9:01.